en Cuba se va a discutir muy pronto en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y como todo lo que sucede en Cuba, sabemos que va a ser aprobada por una asamblea que siempre ha mostrado su unanimidad con cualquier proyecto que presente la dictadura cubana. Pero esta nueva ley de vivienda viene con cambios que pueden ser muy importantes. Y entre esos cambios, como bien refleja Cibercuba, se refuerza el control estatal sobre las propiedades de los cubanos. Atención si usted tiene una casa en Cuba, porque este proyecto de ley de vivienda amplía el control estatal y le va a permitir al régimen de La Habana quedarse con las casas que estén en estas condiciones. Aquí yo les tengo el proyecto de ley de la vivienda, donde se autoriza a la dictadura a quedarse con una propiedad, con su casa, si la misma tiene estas condiciones. Atención, porque es muy importante lo que vamos a estar conversando. Según el artículo 141 de esta ley de la vivienda, es un proyecto hoy, pero yo no tengo dudas de que, teniendo en cuenta que Cuba es una dictadura, esto se va a aprobar. Hay en el artículo 141 toda la autorización para que la dictadura cubana se quede con su casa, y aquí se lo voy a poner bien grande, si el propietario o titular en uso y administración de una vivienda que como consecuencia del abandono se declara en estado de ruina, está obligado a tomar las medidas para recuperar su valor de uso. En caso contrario, la Dirección de la Vivienda Municipal podrá solicitar al tribunal competente la pérdida del derecho por abandono y su disponibilidad a favor del Consejo de la Administración Municipal para su posterior asignación. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que ahora cualquier persona que en Cuba tenga una casa, vamos a suponer, se vio afectado por el paso de un huracán, Dios no lo quiera, se vio afectado por un proceso de un derrumbe, Dios no lo quiera, esa persona no tiene los recursos para reparar esa casa, no aparecen los recursos, esa casa es declarada en ruinas. Bueno, señores, la dictadura cubana le inicia un proceso al dueño de la casa, le quita la propiedad y sencilla y llanamente queda a disposición del Consejo de la Administración Municipal. ¿Qué les parece? En un país donde usted no encuentra absolutamente nada, en un país que al momento en el cual se va a aprobar esta ley en este verano, sencilla y llanamente entre el 40 al 60%, más del 60% de las casas están consideradas en un estado malo, regular a malo. El 60% del fondo inmobiliario del país. En un país donde las personas ganan 5 a 10 dólares máximos al mes. ¿Cómo usted va a reparar una casa? Dígame si esto no es un mecanismo para que sencilla y llanamente una dictadura se quede con su propiedad. Dígame si esto no es un mecanismo para que usted desde el exterior recurra a su familia y su familia le pague la construcción. Pero luego vamos al otro punto. Usted puede incluso tener el dinero y los materiales no aparecen. No aparecen para usted, pero sí para la construcción de hoteles. Pero ahora se le añade una carga adicional al cubano. Ya no solo tienes que preocuparte por tu casa. Dice que las personas naturales y jurídicas titulares de derechos sobre inmuebles están obligadas a cuidar y mantener el área de tierra situada al frente y en sus laterales, entre la acera y el contén, excluyendo la poda de los árboles. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que usted le pida más a un pueblo que ni siquiera tiene una herramienta para poder arreglar su casa? Pero en este proyecto de ley, y los que vivimos en el exterior, los que vivimos, por ejemplo, en los Estados Unidos, los que están viviendo en Venezuela, en Colombia, en otros países, lo sabemos. ¿Usted sabe cómo funciona una asociación?
que es el pago que usted contribuye, es el pago que usted da mensual para las reparaciones de su edificio. Esta nueva ley incluye que a partir de ahora los cubanos que viven en edificios tendrán que unirse en asociaciones y contribuir económicamente con el mantenimiento y conservación de la edificación en general y sus áreas comunes. De nuevo, esto es perfectamente entendible en cualquier sociedad. No es entendible en una sociedad donde un cubano ahora tiene que estar en una asociación, pagar económicamente por la reparación de un edificio cuando su salario apenas le da para comer. Y usted dirá, Daniel, pero esto es normal en cualquier país del mundo. Es normal en cualquier país del mundo, pero Cuba no es un país normal, porque no es normal que un médico gane lo que gana un médico cubano, porque no es normal lo que gana un profesor como lo que pasa en Cuba. Entonces, la dictadura ahora intenta disfrazarte con una nueva ley que se está adaptando a los modelos internacionales, cuando Cuba todavía sigue viviendo en la era prehistórica. Que es lógico que si usted vive en un edificio y es su casa, se crea una asociación, eso lo vemos en los Estados Unidos, en cualquier otra nación. El tema es que en cualquier otra nación, en cualquier otro país y en cualquier otro sitio, las personas ganan el dinero suficiente como para ajustarse. ¿O qué va a obligar eso? Vamos a suponer alguien que vive en el Foxa, que ahora le toca, va a tener que vender su apartamento porque no puede pagar una asociación o no puede contribuir económicamente. ¿Mm? Díganme algo. Díganme cómo usted va a implementar un proyecto de asociación en Cuba cuando las personas ganan $5. Y vamos a suponer, usted gana 5,000 pesos, que le pongan una asociación de 1,000 pesos, de 500 pesos. ¿Qué usted puede comprar en un país donde en primer lugar no aparece nada y en segundo cuando aparece está por las nubes? Esto de cumplir las obligaciones de pago y tributarias establecidas, claro, eso hay que hacerlo. Proteger el patrimonio cultural y ambiental, estamos de acuerdo. Permitir la entrada para el mantenimiento, conservación o reparación de los elementos comunes, por supuesto. Esta parte, yo no sé, consentir las servidumbres requeridas para la creación de servicios comunes de interés general en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Eso yo no lo entendí. Pero aquí, de nuevo, vamos al punto. Están obligados además a recuperar el valor de uso de la vivienda que se encuentre deshabitada de forma permanente, que carezca de seguridad, protección adecuada, aseo, mantención con deterioro de sus elementos estructurales que afecten negativamente al entorno, aun cuando no esté declarada en estado de ruina. Esto es lo que debe hacer el dueño. Y yo me pregunto, señores, ¿cómo es posible que un dueño en Cuba, cómo es posible que un dueño en Cuba pueda recuperar el valor de una vivienda? Porque recuerden, yo te pongo aquí la ley, tienes que recuperar el valor de la vivienda. No la recupera, entonces viene el artículo 141, la declaro en ruina y pasa al Estado. Pero en ningún momento se explica cómo alguien con el salario miserable que hay en Cuba puede reparar, puede rescatar el uso de una vivienda. En este proyecto de ley de vivienda, entre las cosas que más llaman la atención es que la ley reconoce el derecho a poseer hasta 2 viviendas, además de una vivienda de descanso, veraneo. Habla aquí que se impulsa la construcción y rehabilitación, algo que hace 67 años están haciendo. La ley mantiene como punto de debate y de control de la dictadura que el Ministerio de la Construcción seguirá siendo el organismo rector de toda la política habitacional. Promete soluciones, pero la realidad es, ¿esto es la solución? En un país donde el fondo habitacional está dañado entre regular y mal el 60%. ¿No es este otro mecanismo para quitarle la vivienda a las personas que no tienen el dinero para repararlas? Yo les pongo todo esto sobre la mesa para que ustedes entiendan
¿A qué punto llega la maldad de una dictadura a la cual no le importa si usted no tiene dinero para reparar su casa? Vienen y en el consejo y en el consejo de la administración municipal se la pueden quitar. Dice aquí que ya se los contaba, las personas naturales y jurídicas titulares de derechos sobre inmuebles están obligados a cuidar y mantener el área de tierra situada al frente y en sus laterales. En el caso de los edificios, las viviendas, las obligaciones contenidas en el artículo anterior corresponden a todos sus ocupantes. La base imponibilidad del impuesto sobre la propiedad y actos de la transmisión están constituidas por el valor catastral. Pero sigo a este punto. Imagínense mi gente de Alamar, mi gente de los que viven en los barrios, que están estos edificios. Cualquiera que vive en los 18, en los 12 plantas que usualmente vemos en las capitales provinciales. Imagínense a alguien que vive en el 18 plantas. ¿Cómo usted se pone de acuerdo en una asociación que además eso requiere el papel de un abogado, la constitución de la asociación, votaciones? ¿Cuánto usted va a cobrarle? ¿Y cuánto va a significar eso del dinero que le entra semanal, o sea, mensualmente a la familia cubana? Y luego, ¿cómo usted con ese dinero, verdad, puede reparar un edificio en un país donde no hay nada? Y esto es para los privados, esto es para las personas que tienen sus viviendas. La pregunta que yo le hago, ¿cuántos hoteles? O sea, hoteles no es la palabra. ¿Cuántas instituciones de la dictadura, cuántas instituciones que son del gobierno hoy están en una situación de ruinas y decadentes? ¿Quién se la va a quitar? ¿No debería el pueblo expropiarle y decirle, tú no has sabido manejar?